Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que sucedió al poniente de la Ciudad de México, de la isla, por donde Hernán Cortés y sus huestes le dedicaron la victoria a los españoles contra los mexicas. Y nos estamos refiriendo en un punto donde se encuentra la Avenida Hidalgo, el Paseo de la Reforma, ubicándose lo que es la iglesia de San Hipólito. Muy cerquita de ahí se fundó el primer hospital psiquiátrico, por decirlo de una forma, en la Nueva España. O sea, aquí vamos viendo que vamos bajando a la Alameda Central. Como bien sabemos, era una isla de 3 kilómetros cuadrados, donde se fundaron iglesias, conventos, y la tradición y la historia de los hospitales en México justamente da inicio en este lugar. Estamos hablando que ubicándolos en esta Alameda Central, en alguno de los extremos, estuvieron hospitales fundados por los franciscanos, pero ahorita vamos a hablar de ello. Ahorita compete, es el lugar donde salieron los españoles en la Noche Triste o la victoria de los mexicas contra los españoles. Y nos estamos refiriendo al cruce de Avenida Hidalgo, Reforma, donde se encuentra San Hipólito. Tomando este lado de la Alameda, este lado poniente, estamos viendo ahí lo que en su momento fue el Hotel de Cortés, una vecindad a principios del siglo pasado. Se dice que ahí un septiembre de 1915 nació Tintán. Atrás de nosotros, del lado izquierdo, hacia la Alameda, estarían ubicados los quemaderos de la Santa Inquisición. Los dominicos convocaban a la gente a la plaza pública para que vieran cómo indios, judíos y hechiceros eran quemados. Estamos hablando que estamos en el límite poniente de la isla, 3 kilómetros cuadrados, y en esas dos torres muy barrocas, la iglesia de San Hipólito. Pero aquí lo que nos compete hablar, a pesar de que vamos a ingresar a ella, nada más para ver su cruz latina, es que en esa esquina fue donde se estableció el primer hospital dedicado al saneamiento mental de todo el continente americano y uno de los primeros en el mundo. Tenemos referencias que en el siglo XVI, Fray Bernardino Álvarez, un personaje altruista, en 1566 financió y abrió en México ese primer hospital. Vamos a cruzar el Paseo de la Reforma, vamos a tener cuidado, y aquí estamos observando cómo San Hipólito cada 28 veneran a San Juditas Tadeo. El 28 de octubre es una fecha donde seguramente hay mucha gente, entonces hay que tener cuidado con el paso. Vamos a cruzar este tramo por donde pasaron los españoles, la calzada más antigua de América, y aquí vemos el antiguo hospital de San Hipólito, hospital para dementes de la ciudad. Edificio de cantera en algunos sectores, pero también vemos lo que es el tezontle, esa roca volcánica que ya fue un material utilizado a partir del siglo XVIII. Recordar que muchas edificaciones del centro histórico fueron derrumbadas. Y este es el patio principal, tiene toda la forma de un claustro. ¿Por qué? Porque pertenecían a las órdenes. Aquí la orden de San Hipólito fue que estableció este hospital. Hoy podemos ver accesorias en la parte baja que formaba parte del ex convento de San Hipólito. Avenida Hidalgo, número 107. Alcanzamos a ver lo que son las placas, donde aquí estuvo el hospital de San Hipólito, primero para dementes que hubo en América, fundado por Fray Bernardino Álvarez, altruista del siglo XVI. Podemos ver algunos contrafuertes, algunos remaches que han sido colocados para tratar de soportar y restaurar este edificio a través del paso del tiempo. También es que los dedicados a San Hipólito establecieron en otro lugar otro asilo y cuidado de los dementes, y estamos hablando de ellos, el Hospital de Convalecientes que se encuentra en Huastepec. En 1910 dejó de funcionar como tal, en la época del Porfiriato. Es aquí donde la Hermandad Hospitalaria de los Hipólitos ejercieron su derecho para tratar de albergar y de cuidar a las personas que tenían algún trastorno mental. Desgraciadamente vemos grafiteados en esta zona donde se encuentra muy cerca lo que es la Colonia Guerrero, el Salón Ángeles, lo que es el Hospital San Fernando, delimitando lo que es el centro histórico de la ciudad. Y en unos minutitos nada más vamos a tomarnos la tarea de ingresar a la iglesia para tener en cuenta cómo formó parte todo el complejo conventual. Aquí vamos pasando de una sola nave, de cruz latina,
En ese momento todavía no se practicaba alguna misa, es por ello que pudimos pasar sin ningún problema. Del lado derecho vamos a encontrar la salida, simplemente es una forma de tratar de entender cómo lo que es la nave, lo que es el conjunto, quedó conectado hacia el poniente a través de corredores hacia el claustro, ese patio central que vimos hace un momento de blanco y negro. Es aquí donde cada 28 se venera a San Judas Tadeo. Ya también es aquí donde podemos ver evidencia del desnivel del suelo. Hasta 2 metros logramos apreciar a nuestra entrada, producto del asentamiento de los grandes edificios que hay en el primer cuadro de la Ciudad de México. Recordar que es una zona lacustre, que en su momento fueron lagos. Aquí ya estaríamos hablando del límite de la isla y del lago de México, es decir, formando parte del lago Texcoco. Y vamos a tomar la acera izquierda frente a la Alameda. No dejemos de observar lo que es todo ese muro fortalecido, ya rajueleado, es decir, que está intervenido. Y aquí vamos pasando por este ex Hotel de Cortés, hoy en día forma parte de un museo del grupo Caluz. Tiene una terraza muy interesante, muy lounge, en el cual se pueden disfrutar de algunos eventos privados. Estamos viendo algunos elementos barrocos. Ahí tenemos una fecha de finales del siglo XVIII. Edificios civiles, sin embargo, por la cercanía de las órdenes religiosas, tenemos muchos elementos arquitectónicos adosados a sus muros, como lo que son las argamalletas, que serían las gotas de Cristo, lo que están decorando las jambas, la entrada de este edificio. Así es como se vería en la noche. Un edificio bastante interesante, ahora con las propuestas modernas. Y en esa misma acera que estamos viendo, vamos a continuar nuestro paso para llegar donde se encuentra hoy en día el Museo Franz Mayer, sede antigua del Hospital de Desamparados de San Juan de Dios, que posteriormente, en la época de Maximiliano, vamos a apreciar y platicar más adelante, que fue convertido en un hospital para mujeres con enfermedades venéreas. Es decir, aquí se recogían y se les daba cabida a lo que eran a las prostitutas que andaban justamente por este extremo poniente de la ciudad. Avenida Hidalgo, la más antigua de América. Por aquí pasó Hernán Cortés, Moctezuma ataviado como un dios, anunciando los sacrificios humanos. Allá al fondo estamos viendo otro hospital que vamos a platicar más adelante, el antiguo hospital de San Francisco, donde se encuentra hoy en día el Palacio Postal. Hospital de los Desamparados. Así fue como surgió en esta pequeña plaza. En un extremo tenemos la iglesia de la Archicofradía de la Villa de la Veracruz, una iglesia donde se fundó para españoles, que estaríamos viendo ya. Desgraciadamente ahorita con algunas restauraciones tenemos estos sitios totalmente clausurados. Este Museo Franz Mayer, coleccionista de este personaje, lo abren a las 11 de la mañana. Muchos relatos artísticos de la conquista y elementos neocoloniales se encuentran justamente ahí. Y esta es otra de las vistas, vean, Avenida Hidalgo, los tranvías jalados por mulas, lo que es el claustro. Esta es una foto maravillosa, blanco y negro, de cómo se atendía aquí la gente. Y del lado izquierdo, la iglesia de San Juan de Dios, concentrada con su concha, de las pocas que hay justamente en esta ciudad. Ahí vemos algunos elementos moriscos. Y otra placa ya muy distintiva, Museo Franz Mayer, fue el Hospital de San Juan de Dios, fundado en el siglo XVI y hasta inicios del XX siguió funcionando como hospital. Desde el 96 empezó a funcionar como museo. Igual podemos ver sus elementos de cantera, tesontle, y es en la época, ya hablando del Segundo Imperio, Maximiliano y Carlota, donde se le daba cabida lo que eran a las prostitutas en este lugar. ¿Por qué tenemos algún conocimiento del interés de Carlota en estos lugares? Porque en la Alameda que estamos viendo allá al fondo, estamos en esa introvisión, 2 metros hacia abajo, normalmente es lo que estaría haciendo esta parte del centro. La mejor época de la Alameda obedece a la época de Carlota, donde quería empastar, así como esos grandes y extensos campos ingleses, donde parecen verdaderas alfombras. Ese es el Hospital de Desamparados, que tuvo sus 2 grandes épocas. Y estamos viendo el Palacio de Bellas Artes, anteriormente fue el convento de Santa Isabel, y del lado izquierdo el antiguo Hospital de San Francisco. Hacia la derecha, donde está la Latinoamérica
hacia lo que era Niño Perdido, otro hospital de naturales. Los primeros hospitales fundados fueron a cargo de la orden religiosa de los franciscanos. San Hipólito, el primer hospital psiquiátrico. Más adelante vamos a ver el primer hospital en América, el Hospital de Jesús, que ya va a ir marcando el final de nuestro recorrido. Bellas Artes, sabemos, es un edificio como si fuera una gran joya, ¿no? Una gran caja, una gran escultura que se puede apreciar en sus 4 lados. Vamos a continuar poco a poco y va apareciendo de forma ecléctica, muy gótico, emulando los palacios venecianos, lo que es el Palacio Postal, Hospital de Terceros de San Francisco, también el Hospital Real de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción. Era un hospital muy grande, no muy funcional, porque nos comentan algunas cronistas que solo tenía 20 camas y obviamente tenía su capilla, producto del interés y de la estructura que le dieron los franciscanos a este tipo de complejos. Quinto edificio postal, aquí enfrente tendríamos una de las casas de Hernán Cortés. Hoy en día sabemos que algunos palacios, algunas casas señoriales fueron recuperados por la tienda que estamos viendo del lado izquierdo, las tiendas Sambors. Y poco a poco nos vamos a ir asomando a la Plaza Manuel Tolsa, sin antes ver y distinguir algunos elementos góticos. Edificio inaugurado en febrero de 1907 por Porfirio Díaz. Ese día en la Ciudad de México nevó, y allá al fondo la escultura ecuestre de Carlos IV, obra del maestro valenciano Manuel Tolsá, que tendrá que ver cuando platiquemos del Hospital del Amor. Aquí nos vamos guiando. Y en este Hospital de San Andrés, anteriormente llamado Hospital de Santana, fue un edificio, un hospital fundado por la orden jesuita. Es aquí también donde se estableció un colegio. 1626 los jesuitas establecieron un noviciado. Estamos viendo ahí su fachada, esos grandes 8 bloques de ventanales. Y en el año de 1676 se le llamó Hospital San Andrés. Colegio jesuita, dejó de operar en 1867, se demolió en ese año. ¿Por qué? Porque no soportaban que hubieran sido en el interior velados los restos de Maximiliano de Habsburgo. Hospital de San Andrés dejó de operar, el último director de este hospital fue el primer director del Hospital General de la Ciudad de México, Carlos IV, obra de Tolsá. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué dato curioso podemos tener? Sabemos que Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, y posteriormente Benito Juárez, algunos dicen que le cortaron la lengua, produjo una situación, una anécdota muy curiosa, donde Benito Juárez quiso observar cómo se embalsamaba el cuerpo de Maximiliano. Entonces acercó Benito Juárez, vio el cuerpo y le repitió más o menos algo así. Le dice, no tenías talento, porque aunque la frente parece espaciosa, es por tu calvicie. Entonces dice que fue un encuentro de 30 minutos con Lerdo de Tejada, el cual Maximiliano recibió la última burla de Benito Juárez. Y aquí vamos viendo lo que es otro teatro, el origen del teatro en la calle de Donceles. Donceles, ¿por qué? Porque eran los jóvenes tiernos, vírgenes que caminaban en esta calle, y las señoritas se colocaban en los balcones esperando que pasaran los donceles. No hay que decir doncellos. Cámara de Diputados, aquí fue un antiguo teatro que hoy en día pues, sigue habiendo esta manifestación teatral por ser la Cámara de los Diputados. Continuando por este extremo izquierdo estaríamos viendo el Teatro Esperanza Iris, lo que sería el teatro de la ciudad, y aquí nos va a llevar a nuestro tercer hospital que vamos a ubicar en unos minutos más. Y nos estamos refiriendo al Hospital del Divino Salvador, es decir, el Hospital de Mujeres Dementes, que fue casa del carpintero José Sayago. Ahorita vamos a ver su portada, ¿no? Igual de cantera, con algunos elementos barrocos, ¿no? Muy característicos de la arquitectura religiosa en la Nueva España de esos primeros 300 años. Hoy en día forma parte de la Secretaría de Salud. Estamos ubicándonos en la calle de Donceles número 9. Ahí está el Hospital del Divino Salvador. Este carpintero en su casa fue que estableció un pequeño hospital. Junto con su mujer, recogían mujeres dementes que deambulaban por las calles. Es así que la primera mujer, es decir, la prima de su hermana, es ingresada e internada
en este edificio. Podemos ver ahí las gotas de Cristo, justamente ahí en la jamba. Arquitectónicamente se le conoce como guardamalleta, pero podemos ver lo que son los ventanales, estaríamos viendo las sombras de Cristo. Real del Hospital Divino Salvador para mujeres dementes, ahí tenemos un español un poquito antiguo. Es aquí donde el hospital pasó a la Congregación del Divino Salvador y adquirió el predio actual. Es aquí donde también llegaron noticias al virrey Francisco de Aguiar, ¿no? De que se estaba haciendo una buena labor, y es por eso que intervino lo que es en ese momento el poder religioso. Esta calle Donceles anteriormente se le ganó también como la calle de Canoas. Los jesuitas en 1767 fueron expulsados, y en 1910 algunos internos, 409, hay un maravilloso estudio, fueron mudados a la Castañeda, ese hospital de Porfirio Díaz, para celebrar el primer centenario de la independencia. Ese expediente es muy curioso. Existe la incógnita de por qué fueron atendidos 409 personas. Se tienen los registros, pero tampoco queda muy claro qué padecían. Entonces, en este hospital siempre existe la característica, la fábula, la leyenda, la historia de que se respiraba terror. Algunos dicen que en el interior todavía se pueden sentir esas almas llorando, con delirios, ¿no? Sintiéndose alguna angustia. Se dice que a finales del siglo XVII había 55 internas, 26 que lograron morirse y 29 que lograron salvarse. A finales de ese siglo, por ahí de 1730, llegó a tener 300 internas. Sabemos bien que llegó a tener hasta 1000 en una de sus mejores épocas. Algunos tratamientos para aliviar, aquí se dice que eran tratamientos de luz. Habitaciones de color rojo, algo sí tenemos identificado, que servía para animarlos de la melancolía. El color azul apaciguaba lo que es a las almas furiosas. Ese tratamiento de luz, el Hospital de la Canoa, como estamos viendo aquí esta foto maravillosa de grupos de internas del Hospital de la Canoa en 1905, que sería el antecedente inmediato del Hospital La Castañeda, que aquí estaríamos viendo, obra del Porfiriato, ¿no? Donde también se aplicaban como purgantes antipasmódicos, revulsivos, baños fríos de pies, duchas calientes, ¿no? Es uno de los principales nosocomios que se establecieron. Y de la enfrente, como vimos, el Teatro de la Ciudad. Ahorita vamos a dejar poco a poco este espacio para comunicarnos en otra historia de una mujer demente, que vamos a aprovechar el paso para llegar a Santo Domingo. Y estaríamos hablando de Casilda la Incendiaria, sin antes ver todavía parte de la arquitectura. Solo podemos conservar su fachada. Al interior ya no están los patios originales. Como comentábamos, forma parte de la Secretaría de Salud. Vamos a ver más adelante la casa donde vivió, más bien el terreno donde estuvo ubicada la casona de La Malinche, es justamente en la calle de Cuba, que tenemos una primaria, licenciado Miguel Serrano, que es en ese lugar donde estuvo ubicada la casa de La Malinche. Calle de Cuba, paralela a Tacuba, estaremos ubicando en esa esquina la casa del primer doctor mexicano, Diego Pedraza. Ahí estuvo justamente en esa casona. Y frente a nosotros vamos a ubicar ahorita donde los escribanos hacen sus trabajos, donde típicamente recibían a la gente que no sabía escribir. Entonces ahí se colocaron estos personajes para ayudar a esas personas. Casilda la Incendiaria vivía justamente aquí en Santo Domingo. Casilda era una mujer, como muchas historias de la Nueva España, guapa, joven y bella. Su familia de dinero normalmente le quería regalar joyas, vestidos, pero ella no lo aceptaba. Ella, fiel a su tradición, quería estudiar teatro. De hecho, presentó algunas obras en el antiguo Teatro Coliseo. Es en ese lugar donde se empezó a poseer de algunas obras. Leía y eran muy buenas sus interpretaciones. Sin embargo, hubo una noche donde aparentemente le salía fuego de los ojos, se empezó a transformar. Casilda la Incendiaria leía los libretos, algunos trabajos que ella profundizaba, y se empezaba a meter tanto en esos personajes que se transformaba. Un día, aquí donde estamos viendo el Palacio de la Inquisición, la antigua aduana, el exconvento de Santo Domingo de Pedro de Arrieta,
Salió corriendo Casilda hacia la Plaza Mayor, al Zócalo, la Plaza de la Constitución. Se prendió fuego y empezó a quemar todo lo que encontraba. Lograron apaciguar las llamas, pero Casilda al final quedó recluida en un hospital psiquiátrico. Entonces aquí estamos ligando algún dato, ¿no?, de temas psiquiátricos en la Ciudad de México. Y estamos caminando por la calle de Moneda, ya regresamos hacia la zona de la Catedral Metropolitana para encontrar uno de los hospitales con más tradiciones. Hoy en día es un edificio de arte, propiedad de la UNAM, lo que se le conoce como la Academia de San Carlos. Sin embargo, es en este lugar donde se estableció el Hospital del Amor, es decir, el mal de bubas no es otra cosa que la sífilis. Es muy curioso porque las personas que tenían sífilis, que llegaban al Hospital de Jesús, el más antiguo de América, no había cupo para atender a la sífilis. Entonces los mandaban al Hospital del Amor, justamente por ese acto de amor. Se dice que los médicos aconsejaban algo, que mamasen a una mujer de Castilla para retrasar el avance de la enfermedad. Que quede claro, no es la cura, simplemente es el avance de la enfermedad. Este hospital en 1540 fue establecido por Fray Juan de Zumárraga, el Hospital del Amor de Dios. Funcionó casi 250 años. Estamos hablando de esa placa que en 1541 nos marca la fundación. En 1788 cayó en decadencia y las Asunciones, muchos enfermos de este hospital pasaron al Hospital de San Andrés, que vimos que es donde estuvo Maximiliano de Habsburgo. Los cuartos de cobijo de ese hospital posteriormente cambiarían su sentido al de las aulas. Manuel Tolsá, que vimos que esculpió la figura ecuestre de Carlos IV, fue el primer director de la Academia de San Carlos de este edificio. Así lucería en sus inicios el Hospital del Amor. Toda obra, escultura, trabajo que se edificara en la Ciudad de México tenía que ser aprobado y autorizado por la Academia. Tolsá fue también el encargado de finalizar la construcción de la Catedral Metropolitana, la figura ecuestre de Carlos IV, hizo algunos trabajos en el interior de la Profesa, es decir, gran tradición existe en este edificio. El Hospital del Amor, el mal de bubas. Ya casi caminando, vamos caminando por Pino Suárez, y aquí estaríamos viendo el hospital más antiguo de América, parte de el Hospital de Jesús, pero antes estamos ubicando lo que es el Templo de Jesús Nazareno, donde en el interior, en el ábside, hay una tumba de color naranja. Aparentemente se encuentran los restos de Hernán Cortés. Hernán Cortés decía: quiero que me entierren en un lugar donde me amaban y me odiaban. Pudo haber sido tanto en España como en México. Donde está esa placa, ese trabajo artístico, se dice que ahí fue el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma. Ahorita nos vamos a acercar poco a poco con la lente para tratar de distinguir parte de las personas que estuvieron justamente en ese lugar. Ahí podemos ver los caballos, el encuentro de Hernán Cortés. Ahí estamos acercándonos un poquito. Y al interior hay murales de Orozco. Desgraciadamente no dejan tomar fotografía por el tema del control. Y formando este mismo perímetro tenemos el Hospital de Jesús, el primero en América, el más antiguo. Junto con este hospital existen 3 instituciones virreinales que todavía operan en México de la colonia. Estamos hablando del Hospital de Jesús, mismo patio que estamos observando de esa época. El Monte de Piedad de 1775, fundado por el conde de Regla, Pedro Romero de Terreros. Y otra institución virreinal, de las que persisten de esa época, tenemos lo que es el Colegio de las Vizcaínas. Por pandemia es entendible no poder ingresar. Sin embargo, si es un hospital que está en funciones y está operando, buen hospital, dicho de paso, con sus 2 grandes patios, que si ustedes ubican las fuentes, los arcos, las escaleras, les da toda la impresión y toda la similitud de un claustro conventual. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México llegó a haber más de 40 conventos, muchos de ellos se encargaban de los hospitales. Entonces la arquitectura religiosa está muy presente en este tipo de edificaciones. Y vamos marcando ya casi el final, ¿no? Solo pudimos llegar hasta este
extremo de la reja por Pino Suárez. La entrada principal de consulta se encontraría justamente en 20 de noviembre. Producto del COVID no podemos ingresar, sin embargo sí hay atención. Un buen hospital, por cierto, donde también hay buenas especialidades. Sigamos viendo sus arcos. Aquí tenemos un busto donde nos recuerda que es el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés a principios de la conquista, es decir, un hospital fundado por él. Y ya para ir acabando, un hospital de una persona altruista como Concepción Baistigui. Algunos lo ubicarán porque es el nombre de una calle de la colonia del Valle. Sin embargo, este es el antiguo hospital, también desgraciadamente por pandemia, lo que es el museo del hospital se encuentra cerrado, pero si nos podemos acercar en uno de los accesos, hoy funciona todavía como una casa hogar, ¿no? Un asilo de ancianos. Ahí podemos ver sus rejas de lo que es el Hospital Concepción Baistigui. Estamos a un costado del templo de Regina Coeli, en la calle de Regina, a espaldas de lo que sería el claustro de Sor Juana. Edificio ya más reciente. Aquí podemos ver algunos elementos neoclásicos, sus columnas, que no son como tal porque no sostienen, simplemente ya podemos ver algunos elementos neoclásicos adosados a su fachada. Pues no es otra cosa que el Hospital Concepción Baistigui, altruistas. Recordar que muchos personajes filántropos forman parte de las calles de la colonia del Valle. Pues muchas gracias. Vamos dejando lo que es el centro histórico. Gran trabajo de los franciscanos, ¿no? De los jesuitas, del Divino Salvador, quienes fundaron los primeros hospitales, tanto de atención integral, ¿no? De medicina tradicional, tanto de medicina como la sífilis, y sobre todo, al principio, la gran tradición de los hospitales para personas dementes. Pues vámonos alejando. No me queda más que agradecer su presencia y nos vemos el próximo jueves en otro tour virtual